tal? Aquí con ustedes otra vez y esperando con la bendición de Dios que todos ustedes se encuentren bien de salud. Bueno, el tema del día de hoy, como pueden observar, siguiendo los temas del boletín, es el tema de triángulos 1. Ya este tema es un poquito extenso, así que por eso estamos viendo como capítulo tema el triángulo 1, ¿no? Listo. A ver, bueno, esta parte es solamente lo que es fórmulas, así que ya ustedes año tras año ya han venido ya también conociendo estas fórmulas y entonces solamente lo que queda es hacer un repaso rápido, un repaso práctico, ¿ya? Solamente vamos a detallar algunos puntos, ¿ya? Bueno, empezamos con los teoremas, ¿no? Ya los ya conocidos, acá vamos a hacer tres principales de ellos, los cuales son la suma de los ángulos internos, que ya sabemos que en cualquier triángulo la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados, ¿no? Estas aberturas que hay entre estos dos lados son los ángulos internos, ¿no? Listo. Siguiente, la suma de los ángulos externos siempre va a ser 360 grados, ¿no? Acá tenemos los ángulos exteriores, la suma siempre va a ser 360. La medida de un ángulo exterior, ¿no? Sabemos que A y B son los ángulos internos y Y corresponde a lo que es un ángulo externo, ¿no? Entonces dice la suma de dos internos es igual a un ángulo exterior. Claro que los libritos, la definición de los teoremas es un poquito más extensa, ¿no? Lo que en realidad la fórmula dice en los libros, ¿no? Que la suma de dos ángulos interiores es igual a la medida de un ángulo exterior no adyacentes a este. O sea que, por ejemplo, a ver, es cierto que A y B son ángulos interiores, ¿listo? Usted me ha dicho, profesor, que la suma de dos internos es igual a un ángulo exterior, sí. Pero ¿qué pasaría si el ángulo externo estuviese acá, por ejemplo, un ángulo C? ¿Estaría correcto decir que la suma de A y C, que son internos, es igual a Y, que es un ángulo exterior? No. Porque recuerda que estos ángulos interiores no deben ser adyacentes a este ángulo Y. Adyacente significa que está junto a él, ¿no? Y en este caso, él está junto a Y, por lo tanto, en la fórmula no interviene el ángulo adyacente. Entonces, lo que me quedan solamente serían los otros dos ángulos interiores, ¿ya? Entonces, esto es la fórmula y siguiendo con las propiedades, ¿no? Recuerda que las propiedades son demostrables, se demuestran gracias a los teoremas, ¿ya? Con los teoremas nosotros podemos desarrollar o demostrar las propiedades. A ver, la primera propiedad es conocida como la propiedad del pez, ¿no? Que nos dice lo siguiente, ¿no? Cabecita más cola es igual a suma de aletas, lo tenemos acá en esta fórmula, ¿ya? Siguiente también conocido, ¿no? Pues hemos puesto nombres conocidos para que usted lo pueda memorizar en la fórmula, ¿no? Es una memotecnia. Siguiente propiedad del boomerang, ¿no? Que nos dice aquí que la suma de los ángulos que están aquí en estas puntitas, ¿no? A, B y C, ¿no? Es igual a la medida del ángulo Y, que es el ángulo exterior al boomerang, ¿no? Listo. Siguiente, conocido como la propiedad de la mariposa. ¿Qué dice la propiedad de la mariposa? Que la suma de dos ángulos internos en el ala izquierda es igual a la suma de los dos ángulos internos en el ala derecha. Propiedad de la mariposa. Aquí lo tenemos. Alguna observación que vamos a detallar acá es lo siguiente. A ver, ¿qué pasaría si nosotros en los ejercicios, porque va a haber algunos ejercicios en el boletín, ¿no? Que dice lo siguiente. Si estos dos llegan a ser iguales, si A llega a ser igual a D, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría si ves un gráfico en el ejercicio donde hay una mariposa y observas que en el ala izquierda, en esta posición, y en el ala derecha, en esta posición, estos dos ángulos o medidas son iguales o llegan a ser iguales? Bueno, si estos dos A y D llegan a ser iguales, entonces simplemente, como A es igual a D, colocamos aquí A. Como estos dos son iguales, entonces en la ecuación estos dos se eliminarían. Y voy a obtener, entonces, ya, si estos dos son iguales, estos dos ángulos que están arriba, B y C, también llegan a ser iguales.
¿no? Es una observación que lo vamos a encontrar en algunos ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá como estaba anteriormente, A, y por acá vamos a colocarle D, ¿ya? Siguiente propiedad de la estrella, ¿no? Dice que la suma en los 5 picos de la estrella es 180 grados, ¿ya? Estamos haciendo solamente un repaso de lo que ya hemos visto de repente desde primer año de secundaria, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos vamos a abocar mayormente es a resolver los ejercicios, ¿ya? Siguiente, también conocido como el vaso con agua, ya esta partecita, a ver, dice, ¿no? La suma de estos dos angulitos, omega más gamma, es igual a más B. Siguiente, propiedad del cono, ¿no? La suma de estos dos ángulos exteriores, A más B, es igual, dice, al ángulo interior X, pero sumado 180. O sea, X más 180. ¿Está bien? Listo. A ver. Vamos a detallar acá. Recuerda que todas estas fórmulas se demuestran. Hay un porqué. ¿Por qué justamente es así? O por qué esta suma de estos dos ángulos es igual a estas otras dos, ¿no? Todo se demuestra. Pero debido al tiempo, nosotros vamos a detallar solamente en este caso de repente algunos, nada más, ¿ya? Por ejemplo, en la propiedad del pez. A ver, ¿por qué dice que cabecita más cola es igual a suma de aletas? ¿Por qué? Hemos dicho, recuerda, que estas propiedades se demuestran con los teoremas, las fórmulas principales, ¿no? Por eso también nos llaman a los teoremas fundamentales. Listo. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, acá observamos un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados. Lo que vamos a hacer es dividirlo de tal manera que se formen dos triángulos. A ver, entonces vamos a cortar de esta siguiente manera. Vamos a trazar o puntear, ¿no? Listo. Entonces se han formado dos triángulos. Listo, muy bien. A ver, donde se encuentra el ángulo X, esta línea lo que hace es dividir al ángulo X, pero no necesariamente por la mitad, porque en todo caso sería bisectriz. Entonces vamos a colocarle acá, lo va a dividir en dos ángulos, pero de diferente medida. Como son diferentes, acá lo voy a colocar A y acá B. Lo mismo sucede con Y, ¿ya? Este trazo de acá ha dividido el ángulo Y en dos partes, pero no necesariamente iguales como acabo de decir, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, a ver, un ángulo C y por aquí en un ángulo D, ¿no? ¿Qué significa que son diferentes? ¿Está bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer es utilizar uno de los teoremas fundamentales. En este caso me conviene el de la medida del ángulo interior. A ver, ¿y eso por qué? Porque recuerda, a ver, se han dividido en dos triangulitos. Entonces el triángulo de arriba, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Allá, A y C vienen a ser dos ángulos interiores porque están dentro del triángulo. Y M vendría a ser un ángulo exterior porque está fuera del triángulo. El teorema del ángulo interior. La suma de dos internos es igual a un externo. Muy bien, vamos a escribir por acá entonces. A más C es igual a M entonces. A más C es igual a M. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer con el triángulo de abajo. En el triángulo de abajo, B y D están dentro del triángulo, son ángulos interiores. Y N, como está afuera, obviamente ángulo exterior. Sumamos entonces, según el teorema de la medida, el tercer teorema, dice que B más D es igual a N. Listo. Muy bien, pero como tú ya eres hábil en esto, eres rápido, ¿no? Vamos a sumar estas dos ecuaciones, porque eso me supongo que ya has aprendido en el curso de RM. Yo sé que sí. A ver, entonces vamos a sumar aquí, de arriba hacia abajo. A ver, sumamos entonces A más B más C más D. Y todo eso es igual, mantenemos la igualdad, M más N. Listo, muy bien. Pero, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Que A más B es igual a
X, claro, la suma de estas dos aberturitas es igual a X. Entonces, A más B es igual a X más C más D, observa acá en el gráfico, observa que es igual a Y. Listo. Y ahí obtienes la fórmula, que X más Y es igual a M más N, que es lo mismo que está acá. Demostrado entonces la propiedad del pez, ¿no? Cabecita más cola igual a suma de aletas. Todo eso se demuestra con una de estas propiedades. ¿Está bien? Listo. A ver, y una observación aquí, ¿no? A ver. Recuerda acá, vamos a nombrar acá algunos elementos que ya es obvio además, pero lo vamos a volver a repasar, ¿no? Es obvio, por ejemplo, que ya sabemos que A, B y C son los vértices, se representan con letras mayúsculas porque hemos repasado eso ya. Las aberturas alfa, beta y teta, ¿no? Cuyas medidas son alfa, beta y teta, estas aberturas son ángulos interiores, eso ya sabemos ya. Y estas aberturas que están fuera del triángulo X, Y y Z se llaman ángulos exteriores, ¿no? Porque están fuera ángulos exteriores y están dentro del triángulo, ángulos interiores. ¿Listo? Y recuerda que en cada vértice su ángulo interior y exterior son suplementarios, ¿no? Forman el ángulo llano. Listo. A ver, acá algo también vamos a demostrar aquí. En el tema anterior ya hemos visto lo que son ángulos y rectas paralelas. También hay un porqué aquí. Los teoremas también se demuestran. ¿Por qué en un triángulo la suma de sus ángulos es 180? ¿Por qué no 92? ¿Por qué no 58? ¿Por qué no 500? ¿Por qué exactamente 180? Listo, vamos a ver. Entonces, recuerda que nosotros ya hemos estudiado el ángulo llano y rectas paralelas. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. En la observación número 2 vamos a demostrar por qué la suma de los ángulos internos es 180. A ver, tenemos acá la base del triángulo AC. Y acá arribita tenemos el vértice B. Entonces justamente por el vértice B vamos a trazar una recta paralela. Listo. Una recta paralela, ¿a quién? Vamos a trazar una recta paralela a la base del triángulo AC. Ah, ya, profe. Entonces, si he trazado una recta que es paralela a la base del triángulo, inmediatamente, ya tengo dos paralelas por aquí. Y recuerdo que usted, profesor, me ha enseñado, ¿no? Los ángulos alternos internos, externos, la propiedad de la letra Z, la letra M, etcétera, 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 ¿no? Listo. Entonces, mira acá. A ver. Como son paralelas, acá está la propiedad de la letra Z, acuérdate. Ya. Entonces, si acá es alfa, aquí también va a ser alfa. Ya estas dos medidas son iguales. ¿Por qué? Por la propiedad de la letra Z, gracias a las rectas paralelas, ¿no? Y lo mismo pues ocurre por el otro lado. Mira, acá tenemos una Z también. Está al revés, pero es una Z. Si la medida del ángulo acá es θ, entonces dice la propiedad que acá también va a ser θ. ¿No es cierto? Y ahí observamos entonces que estos tres angulitos están formando un ángulo llano. Claro, están formando aquí el ángulo llano. Y el ángulo llano tú sabes que mide 180 grados, ¿no? Demostrado entonces, alfa más beta y más teta, esas tres medidas es igual a 180. ¿Está bien? Listo. Entonces, vayamos con los ejercicios. Bien, chicos, a ver, a estas alturas y en el nivel en que te encuentras, en lo que más nos debemos de concentrar es en resolver los ejercicios. Porque la parte teórica ya para ustedes se les hace ya muy fácil. O de repente ya lo han visto o ya lo saben. Entonces, lo que nos vamos a abocar ahora es a resolver los ejercicios, que es lo que más nos interesa. A ver, presten atención. He colocado acá los vértices, no están en el libro, pero para poder explicarles mejor he colocado vértices. A ver,
Vamos a utilizar acá un teorema y una propiedad. Recuerda, muchachos, que debes de aprenderte todas las propiedades y teoremas. Y eso lo vas a ganar cuando estemos practicando. ¿Ya? Listo. Al practicar nosotros vamos a recordar, o se nos va a hacer más fácil recordar todas las fórmulas. ¿Está bien? Listo. Vamos a utilizar acá un teorema de la clase anterior, que era el tema de ángulos. A ver. Cuando forman dos rayitos o dos líneas rectas o dos segmentos, una letra X perfecta, entonces vamos a aplicar los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, este angulito que está de color rojito es lo mismo o es la misma medida que él. O sea, acá vale 60. Listo. ¿Está bien? Ya, muy bien. A ver. Entonces, mira acá. Vamos a utilizar acá la propiedad del pez. Pero como tú no la ves todavía, entonces te la voy a puntear aquí. A ver, mira acá. Acá lo vamos a puntear. Observa bien. Y acá vamos a tener la propiedad del pez. ¿Está bien? Listo. Claro, esto es un pez poco feito, pero es el pez. Cabecita, acá está la cabecita. La colita, que vale 60 más alfa, y acá están las aletas, omega y A. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar aquí solución. A ver, entonces, primer paso número 1, vamos a utilizar la propiedad del pez. ¿Ya? Vamos a utilizar la propiedad del pez voy a colocar en los vértices, ¿ya? En la figura A, G, E y D. Voy a aplicar ahí la propiedad del pez. ¿Y qué me dice la propiedad del pez? Cabecita más cola, toda esta es la cola, sería 80 más 60 más alfa, ¿ya? Esa es la propiedad del pez. Cabecita más cola es igual a suma de aletas, que acá sería igual a más omega. Listo. A más omega. ¿Está bien? Y creo que va a ser sencillo, ¿ah? Muy bien. A ver. Paso número 2. A ver. Fíjate aquí. A ver, vamos a puntear de la siguiente manera. Fíjate en este triangulito. Listo. Entonces, en el triángulo de vértices BCD, a ver, BCD, voy a utilizar la propiedad del ángulo exterior. Acá he utilizado el ángulo exterior. No la suma de ángulos internos, sino la medida de un ángulo exterior. A ver, en este triangulito punteadito BCD, a ver, ¿sí o no que alfa es un ángulo interior? ¿Sí o no que B es un ángulo interior? Excelente. Y omega es un ángulo exterior. Entonces recuerda que la suma de dos internos es igual a un externo. Entonces, B más alfa es igual a omega. Ya. B más alfa es igual a omega. ¿Está bien? Listo. A ver, ¿qué quieres obtener tú? ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto es la suma de A y B? De los ángulos de la medida de A y B. A ver, entonces, voy a llamar acá ecuación 1 y acá ecuación 2. Entonces, el tercer paso sería el siguiente. A ver, voy a reemplazo, a ver, la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿No es cierto? A ver, entonces primero voy a escribir la ecuación 1. A ver, voy a escribir la ecuación 1 y en este 1 voy a reemplazar la ecuación 2. A ver, voy a escribir 80 más 60 más alfa es igual a A más omega. ¿Está bien? Listo. A ver, 80 más 60, 140. Más alfa igual a y aquí reemplazo. A ver, aquí vamos a reemplazar. Nosotros ya sabemos por la ecuación 2 que omega es igual a beta más alfa. Ya no escribo omega, voy a escribir beta más alfa. Excelente, muy bien. Entonces, como estas dos medidas son iguales, se van a eliminar y al final vas a obtener que A más B es igual a 140.
30. ¿Qué es lo que te piden calcular? ¿No es cierto? Esto entonces estaba sencillo. Entonces, la idea es que antes de que yo resuelva los ejercicios, o antes de que miren la resolución de los ejercicios, lo intentes tú primero. Si lo has intentado y de repente por ahí te has quedado en una parte y ya no sabes qué hacer, puedes mirar la resolución del ejercicio en el video, ¿no? Listo. Ese es el paso para poder aprender. Antes de que mires la resolución de los ejercicios que estoy realizando, primero resuélvelo tú solito. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ejercicio número 2. Recuerda que antes de resolver el ejercicio, primero tienes que intentarlo tú. ¿Ya? A ver. Vamos a utilizar aquí un teorema y una propiedad. La medida del ángulo exterior y la propiedad del boomerang. ¿Está bien? Listo. A ver. Veo muchos ángulos. Voy a utilizar la medida del ángulo exterior. ¿Dónde? Por aquí. Voy a prolongar lo siguiente. Prolongar es continuar una línea que hayas visto. Por ejemplo, yo veo acá una línea. Lo que voy a hacer es prolongar de tal manera. Lo voy a prolongar o lo voy a continuar hasta que se choque con este segmento EF. ¿Listo? Ya. Entonces, se ha formado, al prolongar, se ha formado un triangulito aquí, ¿no? Entonces acá voy a utilizar, yo observo que esto es un ángulo interior porque está dentro del triángulo pequeño y acá también interior. Recuerda que la suma de dos internos es igual a un externo. Acá sería 2 omega. Listo. A ver, entonces, acá le voy a colocar HI. A ver, en el triángulo, el paso número 1 que hice al resolver el ejercicio es, a ver, en el triángulo GIF apliqué la medida del ángulo exterior, ¿no? Por eso me salió omega más omega, 2 omega, listo. Paso número 2, otra vez. No sé por qué, pero yo veo una línea. ¿Y qué me dan? Me dan ganas de prolongarla. A ver, hasta aquí. Acá voy a llamarle J, a ver. Otra vez, otro triangulito. Entonces digo, en el triángulo HJI, voy a aplicar otra vez la medida del ángulo exterior. ¿Qué dice la medida del ángulo exterior? La suma de dos internos es igual a un externo. Listo. ¿Cuánto vale este ángulo que está fuera del triángulo HJI? La suma de estos dos internos. 2 más 2, 4 omegas. ¿Está bien? Listo. A ver. Sigo por aquí, a ver. Sigo por aquí. A ver, un truquito por acá. Acá observamos un triangulito. ¿Ya? Un triangulito. Observo que en este triangulito que está acá arriba, en el triángulo DE y C, este triangulito blanquito, ¿ya? Teta es un ángulo interior porque está dentro y 50 es un ángulo exterior porque está fuera de ese triángulo. Listo, entonces lo que tú tendrías que calcular es saber cuánto vale esta abertura, este angulito. Esa abertura, ese angulito. ¿Ya? Listo, a ver. Entonces yo razono, ya. Este angulito que no sé, es un ángulo interior. Y este otro angulito también es un ángulo interior. Ya otra vez, la suma de dos internos me da un externo. Listo, entonces, teta más ¿cuánto debe ser este ángulo? Me va a dar 50. Otra vez, teta más ¿cuánto debe ser este ángulo? Y me va a dar 50. A ver. Entonces, como ya de repente por ahí dominas, y si yo lo coloco de frente, tú vas a saber por qué. A ver, mira acá. Este angulito debe ser 50 menos teta. ¿Por qué, profesor? Ya, porque si tú sumas estos dos, la suma de estos dos te va a dar 50. ¿O no? Claro que sí. A ver, sumemos, profesor. A ver, 50 menos teta más teta. Se van a eliminar acá las tetas. Y te va a quedar 50. Claro, efectivamente. A ver, si no me crees. A ver, 50 menos teta. A ver, más este tetita debe ser igual a este otro angulito 50. Se van a eliminar y 50 no es igual a 50. Claro que sí.
¿no? Es obvio, cumple. Entonces, demostrado porque esto es 50 menos θ. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale todo el ángulo en el vértice D? Todo. Ah, ya. El todo acá, toda esta abertura, mide el ángulo de rojo más el angulito de color azul, que es θ. Ah, ya. Otra vez, si sumas estos dos, se van a eliminar las tetas y te va a quedar 50. Eso quiere decir entonces que la abertura en el ángulo D, toda esa abertura vale 50. ¿Y para qué hemos calculado esa abertura? Ah, ya, porque aquí vamos a utilizar la propiedad del boomerang. ¿Está bien? La propiedad del boomerang. Ah, ya, ¿no me crees? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, para aquellos que todavía no han visto el boomerang. A ver. Ya, paso número 3. Lo voy a dibujar más abajito. A ver. Voy a dibujar el boomerang para aquellos que no lo pueden ver todavía, no lo pueden observar. Está así. Listo. Todo este ángulo hemos descubierto que vale 50. Este es el vértice D. Este es el vértice J, cuyo valor es 4 mega. Y acá en el vértice A vale 20. Muy bien. Acá vale 20. Entonces, para poder utilizar la propiedad del boomerang, acá se utiliza el boomerang. Para poder utilizar la propiedad del boomerang, yo tengo que saber cuánto vale este angulito. Ah, ya, fácil. Si este angulito es 30, para completar el ángulo llano, acá sería 150. Porque 150 más 30 es 180. ¿Listo? 150. Fácil, profesor. A ver, entonces simplemente tengo que sumar. 50 más 40 más 20 es igual a 150, que es lo que nos dice la propiedad del boomerang. A ver, sumemos entonces 50 más 4 mega más 20 es igual a 150. Listo. 50 más 20, 70. Ese 70 pasa a restar. Entonces te va a quedar 150 menos 70. Y acá 4 megas. Listo. 150 menos 70 por tus altos estudios. Eso es 80. ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto es omega? Omega tendría que ser 20. Porque 20 por 4 es 80. Listo. Y es justamente lo que te pedía calcular. ¿Está bien, chicos? Vamos con el último ejercicio. A ver, bastante atención. Toda la parte de azul corresponde al gráfico original. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este ejercicio, ¿no? Primero me pide calcular beta. Ya. Lo primero que voy a hacer es formar un triángulo. ¿Ya? Formar un triángulo. Formar un triángulo. ¿Por qué eso? ¿Por qué, profesor? En realidad en el gráfico original no se puede hacer mucho. Entonces lo ideal es llevar a una figura ya conocida. ¿Qué figura conocemos? Los triángulos, profesor. Ah, y entonces justamente he prolongado por aquí, de esta manera, para formar un triángulo. ¿Está bien? Listo. Y mira lo que va a suceder acá. Luego lo segundo que voy a hacer es completar ángulos, porque acá hay un montón de ángulos. Completar ángulos. Completar ángulos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo hago eso? De la siguiente manera. Mira acá. A ver. ¿Cuánto le falta a 130 para completar su ángulo llano? Ah, ya. Esto debe ser 50. ¿Cuánto le falta aquí para completar su ángulo llano? Ah, ya. Esto debe ser 60. Y por aquí, para completar su ángulo llano, a 40. 140 más 40, 180, ¿no? Listo. Acá hay un triangulito pequeño, ¿sí o no? Muy bien. Tú sabes que por teorema fundamental, la suma de los ángulos internos es 180. Muy bien. 60 más 40, 100. Ah, profe, entonces en el vértice A debe valer 80. Porque recuerda que la suma de estos tres debe ser 180. Entonces, geometría, mira, yo no te nada, ninguna cosa complicada, solamente estoy utilizando suma, resta, multiplicación y división. Fácil. Igual por aquí, completo ángulo. Mira acá. Para 160, ¿cuánto le falta? Ah, ya. Esto debe ser 20. ¿Por qué? Para completar el ángulo llano, ¿no es cierto? Muy bien. Listo.
Ahora fíjate por acá. Lo voy a puntear aquí. La punteamos bien. Ahí está. ¿El pez sí o no? Ahí está, muy bien. Entonces, el paso que hago para resolver el ejercicio, como veo un pez, aplico la propiedad del pez. Muy bien. A ver, entonces acá en F estaría el angulito de la cabecita. Cabecita más cola igual a suma de aletas. Ah, ya. ¿Cuánto suman las aletas? A ver, si no, te coloco aquí. A ver, 80 más 30, la aleta 80 más 30 es igual a 40 más el ángulo F, a 45, perdón, más el ángulo F, el ángulo en F. A ver, ¿no es cierto? Muy bien. 80 más 30 sería 110, ¿no? Si le quitas 45 a 110, quítale 45, te quedaría 75. Entonces beta vale 75, ¿no? Muy bien. O 65, ¿no? A ver, vamos a ver. 80 más 30, 110. Menos 45 sería 65. Muy bien. Entonces, el ángulo en F acá sería 65. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso vale la cabecita del pez. Ahora, cuarto paso que hago, mira acá, observen el triángulo HCF. A ver, digo, interior, sí. Acá también este angulito es interior, sí. Y 65 para él es exterior. 20 más ¿cuánto me da 65? Sería 45, ¿no es cierto? Muy bien. 45. Excelente. Completemos acá también, miren. A ver. ¿Cuánto le falta al 130 para completar el ángulo llano? 50. Listo. ¿Se acuerdan que les dije que en la propiedad del pez, o retrocedan el video en todo caso, en la propiedad de la mariposa, perdón, ya. ¿Qué pasaba si aquí estos angulitos llegaban a ser iguales? En este caso son iguales o no, 50 y 50. Acá hay una mariposa, sí hay una mariposa, profesor. 50 y acá también 50. Muy bien. Profe, en la propiedad de la mariposa usted me explicó que si estos dos llegan a ser iguales, acá arribita estos dos ángulos también llegan a ser iguales. Muy bien. Entonces, pero en el vértice L, ¿cuánto vale el angulito? 11 veces beta. Acá está el vértice L. Este angulito vale 11 veces beta. Entonces por propiedad acá también debe valer 11 veces beta. Y entonces acá también le coloco, profe, si que es 11 veces beta, acá también debe ser por propiedad 11 veces beta. Muy bien. Y para terminar, el sexto paso final, vamos a ver lo siguiente. Tenemos el triángulo de esta manera, el triángulo grandote que hemos formado. Aquí en el vértice A vale 80. En el vértice B vale 11 veces beta. Beta me pide calcularlo, saber cuánto mide beta. Y en el vértice C mide 45. Bueno, por tus altos estudios tú sabes que la suma de estos tres es 180. 80 más 45 y más 11 veces beta es igual a 180. Muy bien. 80 más 45 es 125 más 11 veces beta igual a 180. A ver, 125 pasa a restar, 11 veces beta es igual a 45, 40, 60, 55, ¿no? 55. Por lo tanto, beta, ¿cuánto vale ahí? 11 por cuánto me da 55 por 5, ¿no? Listo. Entonces, beta vale 5 grados. Muy bien, chicos, ahí fue todo por el día de hoy. Y practica bastante en casa, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima.